Quien les acompaña, les saluda el pastor Oscar Durán Torres. Gracias a toda esta cantidad de hermanos que siempre se conectan a esta hora, que transmite también la enseñanza del pastor Oscar por medio de Facebook. Ahí usted puede buscarme como Oscar Durán Torres. Gracias a todos. Un abrazo, bendiciones. Le puede dar compartir también. Dele compartir para que otras personas sean bendecidas por medio de la palabra de Dios. Un abrazo para todo el pueblo. Qué lindo saber de que muchos están ahí conectados. Déjenme su nombre, escríbanme por favor su nombre ahí. Es su nombre, déjenme su nombre, porque vamos a hablar de eso hoy, precisamente. Vamos a hablar de eso. Déjeme su nombre, por favor. Escríbame su nombre o el apellido de su familia. Quiero orar por su familia, quiero orar por ese nombre que usted escribe. En el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, dice la palabra, capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, Pedro y Juan ante el concilio. La vida de los cristianos, hermano, la vida de los apóstoles, la vida del cristiano no es fácil. Es una vida de constantes luchas, de pruebas. Y Jesús dijo, en el mundo van a tener ustedes aflicción. Prepárense porque van a tener ataques. Los van a atacar física, emocional, espiritual. Y Pedro y Juan, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. Hermano, aunque usted esté llevando palo, no deje de predicar la palabra. Aunque usted siente que el mundo se le viene encima, no deje de usted ser testigo del poder de Dios. No es fácil. Hay un precio que pagar. No es fácil. Ser cristiano no es fácil. Ser cristiano no es solamente cantar 4 alabanzas, 2 de adoración. No, hermano. Ser cristiano va más allá de simplemente decir Señor, Señor. El ser cristiano, usted tiene que morir a la vieja naturaleza, morir al orgullo, morir a la soberbia, morir a la vanagloria, morir a lo carnal. El ser cristiano, uno tiene que morir a un montón de cosas, hermano. Tiene que pasar por donde asustan, vivir momentos hasta de soledad, sentirse usted solo, aunque esté rodeado de mucha gente, y así le pasó a Jesús. Jesús en algún momento se sintió solo, tenía sus discípulos, pero sus discípulos lo abandonaban. Eso pasa muchas veces, eso le sucede mucho a los pastores, le sucede mucho a los siervos de Dios, que uno está para todo mundo y a veces todo mundo no está para uno. Y cuando uno no está para la gente se enoja y se molesta, aunque uno no sea el pastor de ellos. Ha pasado. Aunque uno no sea el pastor de ellos, aunque uno no esté pastoreando y tengan su pastor, a veces la gente le reclama, la gente se molesta. La vida de un pastor y la vida de un cristiano es una vida de prueba, de sufrimiento, de aflicción. Pero es bonito, hermano, es algo hermoso, es algo bonito. Al final, la recompensa. Eso es lo más importante, que apuntamos a la recompensa que tiene Dios, porque ya muchos recibieron su recompensa aquí en la tierra. Yo apunto a la recompensa que Dios tiene reservada para mí en su reino. Hay gente que tiene su recompensa, sus cosas, pero la recompensa más importante es la que viene de parte de Dios. Bien, Pedro y Juan están hablando y dice la palabra, pero muchos de los que habían oído la palabra, no deje de predicar la palabra, no deje de hablar la palabra, porque cuando usted menos lo piense, alguien la escuchó, la recibió, procesó la información y el día de mañana será una cristiana, un cristiano más. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como de 5,000. Oiga esto, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén
los gobernantes, los ancianos y los escribas, y el sumo sacerdote Anás, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? ¿Con qué potestad? Lucas 10:19. ¿Qué dice, pastor? Leo para ustedes. Lucas capítulo 10, verso 19. Oiga qué hermoso suena esto. 10:19, Lucas. He aquí, os doy potestad. ¿Con qué potestad? Con la potestad que viene de parte de Dios, punto. Oscar Durán, ¿con qué potestad? Con la potestad y la venia y el permiso y la bendición que recibo de parte de Dios. Amén. ¿Con qué potestad usted? Con la potestad y con la autoridad que me dio Dios desde el momento en que fui lleno del Espíritu Santo. ¿Con qué potestad y con qué nombre? Con la potestad que Él me dio y en el nombre de Jesús. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre todas las fuerzas del enemigo, y nada os dañará. Lucas 10, verso 19. Con esa potestad, lo que yo hago, diga, lo que yo hago lo hago con la potestad. Interrogan a Pedro y a Juan y le preguntan: ¿con qué potestad? ¿O en qué nombre? Con la misma potestad que me dio ese nombre. Con la potestad de ese nombre. ¿Cuál nombre? El nombre de Jesús. ¿Con qué potestad o con qué o en qué autoridad o en qué nombre hacen vosotros esto? ¿Habéis hecho vosotros esto? Le preguntan a Pedro y a Juan. ¿Con qué potestad? Con la potestad que me dio Jesús en Lucas 10:19. Grábate esto, anótelo ahí, por favor. Cuando alguien quiera cuestionarla a usted, cuando alguien quiera ahí como venir a enredarlo y a confundirlo y a decirle: ¿con qué potestad? Si este no fue ni un instituto bíblico, ¿con qué potestad habla ese hombre ahí? ¿Con qué potestad? Si yo no le veo los títulos a ese hombre. Yo no lo veo. Pablo dice: llamado por Dios. ¿Y no por quién? No por hombres. Vea lo que hace el hombre. El hombre opaca, el hombre bloquea, el religioso bloquea lo que Dios quiere hacer en una persona. ¿Con qué potestad aparece Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes? O sea, los religiosos. Ve hasta donde la religiosidad llega, hermano. La religiosidad llega, hasta donde la religiosidad llega a cuestionar la obra de Dios, a cuestionar la manifestación y el poder que tiene el Espíritu Santo sobre una persona. Y poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad? Y se acordó Pedro, Lucas 10:19, con la potestad que me dio Jesús. ¿Con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, solo una persona llena del Espíritu Santo. Ve la importancia de la llenura del Espíritu Santo, hermano. Ve la importancia. El Espíritu Santo nos da una seguridad y una confianza para hablar con confianza, con seguridad, con certeza, tener usted esa convicción. El Espíritu Santo es tan bello, hermano. Yo no sé qué relación tiene usted con el Espíritu Santo. No sé qué tan fuerte sea tu relación con el Espíritu Santo. Pero a partir de hoy que tenga una muy buena relación con el Espíritu Santo. Por favor, no opaque, no bloquee, no le quite el color, no encasille, no meta en un archivo, no meta en un cajón, no le corte las alas al Espíritu Santo. No limite el Espíritu Santo. Porque estamos listos, hermano. Apague y vámonos, no hay nada que hacer. Usted le corta la acción y usted corta el mover del Espíritu Santo, hermano. Usted corta el mover del Espíritu Santo en su vida. Póngalo en práctica. Póngalo en práctica. Y luego me va a contar, pastor, desde aquel día en que usted me recomendó que yo tuviera como mejor amigo el Espíritu Santo y me relacionara más con Él, viera cómo me está yendo en la vida. Viera qué hermoso. Entiendo más la palabra,
estaba pegado a un capítulo, a un versículo de la Biblia, no entendía. Yo ni leía la Biblia porque me costaba comprender, entender. El Espíritu Santo te va a revelar. El Espíritu Santo te va a revelar y te va a decir exactamente lo que Dios tiene para ti. Él es el mensajero, el que te va a comunicar. Él te va a comunicar lo que Dios quiere para tu vida. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Ve, hermano, hermana, tome esto en serio, por favor. Ocupémonos de ser personas más espirituales, porque el asunto se pone más complicado y más difícil. Una persona llena del Espíritu Santo es una persona que discierne los tiempos, que puede discernir el tiempo en el que estamos y lo que está sucediendo y lo que va a acontecer, lo que tiene que acontecer. Una persona llena del Espíritu Santo entiende lo profético, entiende lo que el Espíritu de Dios quiere revelar y mostrar a la iglesia. Una iglesia como la de Caifás, Anás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, es una iglesia fría, apagada, limitada, cuadrada, calculadora. Yo no quiero eso en mi vida, hermano. Yo no quiero ser parte de una iglesia apagada, una iglesia que le corte así unción, que corte las alas, que no se mueva en la revelación y en el conocimiento, hermano. Yo sé que hay lugares donde hacen muchas cosas ahí afuera de lo normal, hermano, una cosa terrible, pero todo en la dirección y en el orden de Dios, cuando se hace todo en el orden de Dios. A veces uno ve cada cosa ahí, una terrible, hermano, una cosa terrible. Ya al extremo y cosas así, fuera de lo normal, hermano, y ahí no. Pero uno mide cuando es el Espíritu Santo o cuando son emociones. Cuando es una iglesia que se mueve por puras emociones y cuando es el Espíritu Santo quien está moviendo todo ahí, hermano. Pero yo tampoco quiero irme al extremo de Caifás, de Anás, de Juan, de Alejandro y de todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. O sea, fríos, religiosos, calculadores, que cuestionaban la obra de Dios. Y hay muchos que cuestionan los milagros y que ven milagros y no creen, y ven manifestaciones del Espíritu Santo y no creen, y el Espíritu Santo manifestándose y trayendo señales maravillosas y aún así la gente no cree. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, hermano, solo una persona llena del Espíritu Santo tiene autoridad para hablarle a los gobernantes del pueblo, a los ancianos de Israel. Solo una persona tocada por el Espíritu Santo no teme. Diga, yo no tengo temor de hablarle a mi jefe, de hablarle a mi patrón, de hablarle a mis compañeros. Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, oiga a donde Dios te va a llevar, hermano. Dios te va a dar una unción tal que va a poner en tu boca las palabras para así poder hablar a príncipes, a reyes, a gobernantes, a tu jefe, al empresario, al presidente, a gobernantes, a gente de la alta. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Quién era Pedro antes? Un pescador. Era un pescador. Y Jesús lo llamó y le dijo, a partir de hoy serás pescador de hombres. Y ya vemos aquí que se convirtieron 5,000 hombres, los que escucharon en la palabra. Los que escucharon la palabra, dice, y muchos de los que habían oído la palabra y creyeron, y el número de los varones era como de 5,000 hombres. ¿Podría imaginarse Pedro en aquel tiempo cuando era Simón y cuando estaba angustiado lanzando la red y que toda la noche estaba tratando de lanzar la red y lanzaba la red y nada? Y que llega Jesús y le dice, boga mar adentro, echar vuestras redes para pescar. Desde ese momento en que él obedeció o fue obediente a la palabra, desde ese momento el panorama cambió. Desde ese momento empezó a cambiar la vida de Pedro, hermano. Desde ese momento su vida cambió. Dejó de ser Simón para convertirse en Pedro y convertirse en un pescador de hombres. Y él ve hasta los niveles donde Dios te va a llevar. Oiga, donde Dios te va a meter. Escuche bien, por favor. Dios, y yo esto lo recibo para mí también. Yo siempre me predico.
Yo soy el primero que me predico. Cuando hablo de arrepentimiento, de pecado, de desorden, de ordenar nuestra vida, de vivir en rectitud, de ser apasionados por Dios, de sanidad, siempre me predico. Oiga qué tremendo esto, hermano. Dios te va a llevar y te va a permitir que usted se relacione con gente de alto nivel, con ateos, con incrédulos, con personas que quizás hasta practicaron la brujería, la hechicería, con gente que en algún momento negó a Jesús o que no cree en Jesús y que creen en cualquier otra corriente, para no mencionar aquí cosas, porque estoy transmitiendo en vivo. Dios te va a poner esa gente al frente, pero necesitas algo: ser llena del Espíritu Santo. Solo una persona llena del Espíritu Santo no teme. Solo una persona llena del Espíritu Santo se mueve según el Espíritu. Y usted no se va a imaginar a la gente que Dios le va a poner a su lado, aunque usted ni siquiera sacó la universidad, aunque apenas llegó a segundo año, tercer año del colegio, o haya sacado universidad y colegio, universidad y licenciaturas y maestrías, o llegara solo a la escuela o nunca fue a la escuela. Aunque usted no sabe ni leer ni escribir, o apenas sabe escribir, déjeme decirle que Dios te va a usar de una forma sobrenatural. Dios te va a usar y te va a llevar, es que te va a poner gente al frente, hermano, para que usted le hable de Dios. Dios te va a poner gente al frente. Si en algún momento Dios te lleva a un lugar y tienes que reunirte con un alto empresario, en una junta directiva donde hay grupos, donde sea, ahí Dios te va a introducir y ahí usted le va a dar gloria a Dios delante de un montón de incrédulos. Dios va a permitir que usted llegue a una reunión, y no precisamente una reunión evangélica, cristiana, no, en una reunión, cualquier reunión, para usted dar gloria a Dios en ese lugar y para que el nombre de Dios sea exaltado en ese lugar. Oiga lo que hizo Pedro. Solo una persona llena del Espíritu Santo. Solo una persona llena, por eso la conexión con el Espíritu Santo, hermano. Solo una persona llena del Espíritu Santo tiene esa autoridad de poder hablar con denuedo, como dice la palabra, con denuedo. Usted va a hablar con denuedo, amén, con valor, con coraje, con valentía. Eso es denuedo. Así va a hablar usted, con valor, con coraje, con valentía, con autoridad. Eso es denuedo. Y así habló Pedro. Usted va a hablar con denuedo, con coraje, con autoridad, con valentía. A usted no la va a intimidar un alto puesto de algún funcionario ahí. No, usted eso no lo va a intimidar. Dios te va a introducir, escuche bien esto, Dios te va a poner gente de altos niveles y de la alta alcurnia, como dicen por ahí, y a esa gente usted le va a hablar y esa gente va a conocer de Dios. ¿Usted lo cree? Si usted lo cree, póngame un amén. Si usted lo cree, dígame, pastor, amén, yo recibo eso. Usted le va a hablar a gente. Oiga, yo no sé si usted trabaja con gente que no cree en Dios y cree en Buda y cree en Mahoma y cree un montón de cosas raras y cree en bichos raros y muñecos raros. A esa gente Dios se la va a poner al frente y usted le va a hablar. Amén. Usted va a hablar a gente, escuche bien. Esto pone el Espíritu de Dios en mi corazón. Varias personas que están escuchando, en los próximos días, Dios le va a poner un ateo, una persona atea. Una persona atea, oiga, atea. Y esa persona se va a convertir. Esa persona va a terminar de aceptar a Jesús como Señor y Salvador de su vida. No, voy de nuevo. Yo necesito un amén ahí. Dios le va a poner a usted, ponga atención a esto, Dios le va a poner a usted a una persona atea y esa persona le va a decir a usted que ore por ella. Y esa persona va a aceptar a Jesús como Señor y Salvador de su vida. Yo lo creo. Y yo oro para que el Señor me ponga a esa persona a mí también. Que me ponga esa persona.
que dice que no cree, me la va a poner porque me la va a poner. En algún momento Él me la va a poner. Y le vamos a hablar de Dios. Y esa persona se va a convertir. Porque, hermano, esa es la misión de la iglesia. No estar calentando un campo. No. Y jugar de guapos y jugar de lindos. Y como un concurso de belleza ahí, desfilando. No, hermano. Estamos llamados ¿a qué? A ser discípulos. A eso estamos llamados. Y me gusta cómo Pedro habló. Pedro habló con denuedo, con valor, con firmeza, con autoridad. Y esa autoridad es dada por parte del Espíritu Santo. Esa autoridad la da el Espíritu Santo. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. ¿Te recuerda lo que pasó cuando Pedro y Juan iban al templo? A las 3 de la tarde encontraron a aquel hombre cojo de nacimiento. Vino todo un interrogatorio ahí. Los interrogaron que cómo era posible que era. Y los interrogaron, la entrevista que le hicieron. Y entonces Pedro dice, vienen y los interrogan acerca del beneficio hecho, pues que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, y ustedes mismos son testigos de que Dios lo resucitó entre los muertos, porque ustedes fueron hasta la tumba y encontraron la piedra y no estaba nada, no había nada ahí, no había nadie ahí. Ustedes fueron testigos presenciales de esa resurrección. Ya que no quieran creer, es otro asunto. A quienes vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por Él. ¿Por quién? Por Jesucristo. Este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Oiga, lo que desecharon se convierte en cabeza. Amén, qué tremendo. Quien fue desechado se convirtió en cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. No es en Confucio, en Buda, en Mahoma. No, hermano. Y en ningún otro hay salvación. No hay salvación en ningún otro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo, o sea, la autoridad, el vigor, la forma en que hablaba Pedro, es que solo esto, hermano, nos lo da el Espíritu Santo. Hablar con certeza, con una convicción y con una seguridad de que será hecho, de que hecho está, de que el milagro ocurrirá, de que la persona será libre de todo tormento, de toda enfermedad, de todo vicio, de todo pecado. No hay nada más hermoso que hablar con esa seguridad. Y cuando el Espíritu Santo nos pone a hablar y hablamos con seguridad, ay no, ¿lo digo? No, mejor no lo digo. No, y después si no, imagínate que venga yo con titubeos aquí y tatareando aquí, hermano, o sea, y frenado, lo hago, no, mejor lo digo, no, mejor no lo digo. ¿Usted se imagina escuchar a un hombre o a una mujer de Dios no teniendo la convicción y la seguridad que lo que está hablando, hermano, es palabra de Dios? Que yo vengo a hablar palabra de Dios. Yo no vengo a hablarle a usted de un libro de cuentos ni autoayuda, hermano. Yo vengo a hablarle palabra. Vengo a transmitirle un mensaje a usted y a decirle que lo que usted tanto ha esperado será hecho en el nombre de Jesús. Que lo que tanto ha anhelado en su corazón, como dice el salmista, deleítate en Jehová y Él cumplirá los deseos de tu corazón. Que será hecho el milagro. Que vendrá la bendición. Por este hombre, por Él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús
que es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces viendo, ¿quiénes? Caifás, Anás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, los gobernantes del pueblo, los ancianos. O sea, se reunió todo, hermano. Llegó toda la cuadrilla ahí a ver quién era ese tal Pedro y ese tal Juan y bajo qué autoridad y bajo qué nombre ellos llegaron a ese lugar. Y dice Pedro, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, tremendo, es que no estaban a la altura de ellos, eran hombres de piso de tierra, hablémonos así, hermano, piso de tierra, eran puro piso de tierra, hermano, era puro piso, era gente sencilla y gente humilde como usted y como yo. No se jactaban ahí, aquí está don Pedro, don Juan, no. Ellos sí sacaban pecho y andaban con sus cosas y los religiosos, como muchos hoy en día. Y ellos decían que cómo era posible que hablara este hombre con denuedo, tanto él como Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban, oiga, se maravillaban, quedaban atónitos en shock y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Ve la gran diferencia? Cuando una persona ha estado con Jesús, usted identifica cuando alguien está con Jesús y cuando alguien está con el diablo, hermano. Se identifica desde un avión. Usted ve una persona cuando huele a Cristo y cuando huele a azufre, hermano. Usted sabe cuando una persona huele a Cristo y huele a pacholí, hermano. Es la verdad. Usted sabe cuando una persona huele al buen aroma de Cristo en Dios. Y yo quiero oler a Cristo, hermano. Dígalo. Usted sabe cuando una persona huele, está con Cristo y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cómo yo reconozco una persona que ha estado con Jesús? Por sus frutos. Por sus frutos. Si yo soy un amargazón, si yo soy un egoísta, si yo soy egoísta, si yo soy una persona que no le gusta perdonar, una persona soberbia, orgullosa, una persona vanagloriosa, una persona, como dice la palabra allá en Proverbios 6, 16 al 19, que hay 6 cosas y aún 7 cosas que Dios aborrece. ¿Cómo somos conocidos? Por sus frutos. Por sus frutos. Si yo soy aquí, estoy predicando y les hablo cositas bonitas y personalmente soy un arrogante, un juega vivo y no le hablo a nadie y soy un soberbio, pura paja, es lo que está hablando ese tipo. Es la realidad, hermano, es la verdad. Hoy hay muchos inalcanzables, hoy hay muchos que no se pueden alcanzar. Hoy hay muchos que no bajan al nivel del pueblo, hay muchos que no huelen a oveja, hay muchos que buscan en su propio interés y no el interés de los demás. Si yo tengo 5 ovejas, yo tengo que darme por esas 5 ovejas. Si yo tengo 100 ovejas, me tengo que dar por esas 100 ovejas y me preocupo por ellas. Si tengo 200, 300, 1000, 100,000, pues me tengo que preocupar por todas ellas. ¿Me estoy dando a entender, hermano? Entonces, ellos se quedaron maravillados. Y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cómo se reconoce una persona que ha estado con Jesús? Dígalo, por sus frutos, pastor, por sus frutos. Por sus frutos, porque en esa persona se nota el fruto del Espíritu Santo. Allá en Gálatas 5:22. Porque esa persona tiene el fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu Santo? ¿Me lo puede decir, pastor? Claro. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, fe, mansedumbre. ¿Se da cuenta? Que ese es el fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo se da cuenta o cómo me doy cuenta yo que he estado con Jesús? Hermano, usted puede estar con un pastor y eso a mí no me da garantía de nada. Usted puede ser la super amiga del pastor, la que habla con el pastor, la que todos los días habla con el pastor. ¿Y acaso el pastor a usted la va a salvar? Usted puede ser la servidora, la secretaria, el primo, el abuelo, el hermano, la esposa, quien sea. Pero no por eso yo soy salvo y no por eso huelo a Cristo. Usted puede servir en el altar
Y el hecho de que yo sirva en el altar no significa que huela a Cristo. Hay mucha gente que puede estar en el altar y no huele a Cristo. Huele a resentimiento. Puede oler a pecado. Puede oler a traición, a infidelidad. Puede oler a las obras de la carne. Puede oler a las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Puede oler a adulterio, a lascivia, a inmundicia, a idolatría, hechicería, enemistades, a pleitos. Puede oler a celos, a iras, contiendas, disensiones, herejías. Puede oler a envidias, a homicidios, borracheras. Puede oler a orgías y cosas semejantes a estas. Una persona puede decir soy, pero puede oler a cualquiera de estas cosas de las obras de la carne. ¿Cómo conozco yo que he estado con Jesús? Cuando huelo ¿a qué? A benignidad, a bondad, a paciencia, a fe, a templanza, a mansedumbre. Cuando yo huelo a esto, hermano, y le reconocían, no hay nada más hermoso que la gente le reconozca a uno eso, que pueda haber en uno eso. Mire, ese es un hombre humilde, esa es una mujer humilde, esa es una mujer de Dios. Ese no es cualquiera, ese no es un soberbio. Es que ese hombre, esa mujer es lo que dice. Habla, lo que habla es lo que es. Se comporta y habla, y lo que predica es lo que vive. Vive lo que predica. Si habla amor, pues practica el amor. Si habla de generosidad, pues es generoso. Si habla de fe, pues un hombre de fe, una mujer de fe. Si habla de mansedumbre, es un hombre perdonador, una mujer perdonadora, una persona que perdona. Y le reconocían que habían estado con Jesús. Y le reconocían que habían estado con Jesús. ¿Cuánto nos falta a nosotros, hermano? ¿Cuánto me falta a mí? Pregúntese. ¿Cuánto me falta, pastor, para que la gente reconozca que yo verdaderamente camino con Jesús? A mí no me da ninguna garantía de que yo ocupe un lugar en la iglesia, hermano. Eso a mí no me da un plus. Porque puedo tener un título, pero si no vuelvo a Jesús, ¿de qué sirve el título? Puedo estar sirviendo, puedo ser una servidora. Yo puedo ser una servidora, un servidor. Puedo estar sirviendo y hasta repartiendo sobres y repartiendo la Santa Cena, la Cena del Señor, y sirviendo en el ministerio y aún predicando también. Pero eso no me da ninguna garantía de que la gente pueda reconocer de que soy un verdadero siervo o amigo de Jesús. Y le reconocían, dice la palabra, y le reconocían a Juan y a Pedro y a Juan. ¿Cómo soy reconocido? ¿Cómo la gente me reconoce? ¿Cómo reconoce la gente? Aquel es un tal por cual. Lamentable, hermano, qué feo, pero es el mal testimonio que se ha dado. La iglesia evangélica es por un mal testimonio que se ha dado para la gente del mundo. Aquel pastor, es por el mal testimonio que se ha dado. Y lo peor de todo es que pagan justos echan a todo el mundo entre el saco, hermano. Todo el mundo entre el saco. Aquellos nombres, esa gente son unos plateros. No, hombre, no vaya ahí, no es que es pura plata. Manipuladores. Predican su propio evangelio y no el evangelio del arrepentimiento. Eso es lamentable. Hermano, la iglesia tiene que entender que tiene que oler a Cristo. Óscar, usted tiene que oler a Cristo. Diga su nombre, yo tengo que oler a Cristo. La gente tiene que notar que yo soy una mujer de Dios. Que más que vean mi belleza física, dígalo usted, que más que puedan ver una cualidad o algo bonito, un atractivo en mí, mi forma de caminar, mi forma de vestir, mi cabello, el aroma de mi colonia, de mi perfume, mi sonrisa, el tono de mi voz, lo que sea, que puedan ver que yo soy una mujer de Dios, un hombre de Dios, un hombre de Dios. Eso, hermano, eso no se compra en la esquina, hermano. Eso no sale ahí en una cajita de cereal. No. Hay que pagar un precio, porque hay que morir a la carne. Hay que morir al desamor. Hay que morir a un montón de cosas. Hay gente que le gusta estar metida entre la iglesia y sirviendo. Yo colaboro aquí, yo hago esto, yo hago lo otro, y colaboro aquí. Quiere estar metido en todos los grupos.
pero no huelen a Cristo, hermano. No huelen a Cristo. Son chismosas, son chismosos, son mentirosos, son calumniadores, son personas orgullosas, soberbias. Y eso pasa en la iglesia, hermano. Eso pasa en la iglesia. Tenemos que oler a Cristo, hermano. Tienes que oler a Cristo, Oscar. La gente tiene que notar que lo que usted es en el micrófono es también personalmente. La gente tiene que notar que lo que usted es desde un púlpito también baja el nivel de los que están ahí. La gente tiene que notar que usted es genuino, real, que no es una persona hipócrita. Ese es un hipócrita. Eso es mentira. Esa es una juega viva, eso es un juega vivo. Dele un micrófono a ella, dele un micrófono a él, dele un puestito a esta persona y va a ver que del hombro para abajo, hermano, no se deje impresionar por un título, ni se deje impresionar por los hijos de los pastores, por los pastores, ni por el hermano del pastor, ni por el primo del pastor, ni por la novia del pastor, ni por el abuelo, o sea, ni siquiera por el pastor, hermano. No te dejes impresionar por un muy lindo lugar y una estructura hermosa y maravillosa. Iglesia tal, congregación tal. No se deje llevar por un nombre, hermano. Usted tiene que saber si ese lugar huele a Cristo, si hay gente que vive en rectitud y en obediencia a Dios, si hay gente que practica la palabra y no se ha desviado o ha torcido o ha desviado el evangelio, hermano. Cuando usted va a una congregación, usted tiene que probar los espíritus y probar el espíritu de ese varón que está ahí, si es un hombre de Dios o está hablando paja, o está hablando por sus propios intereses, o está hablando según su sabiduría, la sabiduría de Caifás, de Anás, de Juan, de Alejandro y de todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. O sea, la hipocresía metida en la iglesia, la apostasía metida en la iglesia, hermano. El orgullo metido, la soberbia, la vanagloria metido en la iglesia. Preocupémonos de estar llenos del Espíritu Santo. Preocupémonos de la llenura del Espíritu Santo, hermano. Solo una persona llena del Espíritu Santo habla con denuedo. Solo una persona llena del Espíritu Santo habla con autoridad, con la certeza y con la seguridad. No titubea. No lo enreda a nadie. No se lo baila a nadie, hermano. Los ponen ahí en medio, dice la palabra. Los pusieron en medio. Y poniéndoles en medio como para ridiculizarlos. ¿Y cómo se fueron ellos? ¿Cómo quedaron ellos? ¿Cómo quedaron ellos? Y esto me recuerda, hermano, lo que dice la palabra ya en Génesis, capítulo 50, verso 20. Génesis 50, 20. Y leo aquí en mi preciosa y hermosa Biblia que tengo en mis manos. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Los que pensaban mal para con Pedro y para Juan, Dios lo encaminó para bien, hermano. Ellos pensaban mal, Caifás, Anás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, pensaban mal para Juan y para Pedro, pero Dios lo encaminó para bien, porque ocurrió un milagro y se convirtieron 5,000 hombres. Vea que hay muchas cosas que nosotros las vemos como mal y que la gente quiere hacer una maldad, más bien Dios la va a encaminar para bien. Diga conmigo, los que han pensado mal para mí, Dios lo va a encaminar para bien. Vosotros pensasteis mal, Anás, Caifás, Juan, Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, los gobernantes, los ancianos de Israel. Todos ellos pensaban mal para Pedro, para con Pedro y para con Juan, pero Dios lo encaminó para bien. El discurso de Pedro, la gallardía de Pedro, el denuedo de Pedro, la valentía de Pedro, provocó un avivamiento en ese lugar, que se convirtieran 5,000 almas, 5,000 hombres, aleluya. Por eso no podemos callar, no podemos dejar de hablar, hermano. No podemos dejar de hablar. No me avergüenzo, dice Pablo, el evangelio, porque es poder de Dios. Y aún en medio de la oposición, Pedro habló y se convirtieron 5,000 hombres. Y Pedro dice, dando testimonio, cuando te metan en un grupo ahí, cuando estés en medio de víboras y de serpientes, nunca dejes de hablar y exaltar el nombre de Jesucristo. Cuando tengas que participar de algún grupo, de alguna reunión social en tu escuela, colegio, en algo que tenga que ver con alguna entidad, siga exaltando y glorificando el nombre de Dios. No te avergüences del evangelio, porque en la medida en que tú no te avergüenzas del evangelio, Dios te va a honrar
y te va a exaltar. Amén. Y dice la palabra, hermoso esto, hermano, que ellos se quedaron maravillados. Se quedaron maravillados, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra, hermano. Se le cayeron los argumentos. Al diablo se le van a caer los argumentos. A esa persona se le van a caer los argumentos. Todo aquel que te ha estado acusando, se le van a caer los argumentos. Toda mentira que han levantado contra ti va a caer, hermano. Delante de ti va a caer. Todo argumento, toda mentira, toda palabra maldita, ninguna arma forjada contra ti prosperará. La Biblia dice que aquel que contra ti conspirare lo hará sin mí, y delante de ti caerá. Todo argumento va a caer, toda acusación va a caer, todo juicio en su contra va a caer. Dios te dará la victoria. En el momento en que usted exalte el nombre, en el proceso judicial, en lo que tengas que enfrentar en los próximos días, en las próximas semanas, si te han enjuiciado, si te han señalado, si te han vituperado, yo no sé lo que ha pasado con tu vida, pero exalta el nombre de Dios. No dejes de exaltar el nombre. Diga, tu nombre es exaltado, tu nombre es glorificado. No te calles, tu boca no va a callar. Serás una mujer, un hombre lleno del Espíritu Santo para hablar con denuedo, para hablar con autoridad. Levanta tu mano porque Dios te va a dar algo en este momento. Él te va a revestir de autoridad. Si tienes que enfrentar algo en los próximos días, si mañana tienes que enfrentar un juicio, si tienes que enfrentarte a alguien, escucha bien, varón, escucha bien, mujer. Dios te va a dar la autoridad y Dios te va a dar la unción, y la gente va a entender que usted no está sola, que contigo está Jehová, que Él es el que te respalda y que va delante de ti como poderoso gigante. Reciba esto en el nombre de Jesús. Declaramos ahora que sobre tu vida viene el poder de Dios. Él te da la autoridad, Él te da la bendición. Dice la Biblia, dice la bendita y poderosa palabra de Dios, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. No podían decir nada en contra. Nada en contra. Todos aquellos que estaban contra ti caerán delante de ti. El que conspirare contra ti lo hará sin mí, dice el Señor, y delante de ti caerán. Vea cómo caen los argumentos y las mentiras de aquella mujer, las mentiras de aquel hombre, las mentiras de aquella persona, las mentiras de aquella familia, las mentiras aún de tus propios hermanos. Dios pone en mi corazón que hay una mujer que ha sido juzgada fuertemente por sus hermanos por un tema de una herencia. Hay una mujer que ha sido juzgada fuertemente, y esa mujer está tocada por el Espíritu, está ministrada por el Espíritu. Dios hoy te ha hablado, mujer. Hoy Dios te ha hablado, mujer. Ahí estás tocada, estás ministrada, estás bajo una unción que hasta en lenguas estás orando. Ahí estás bajo la unción. Y usted me va a escribir su nombre y me va a decir: Pastor Oscar, soy yo. Yo soy esa mujer. He venido con una serie de problemas con mis hermanos por un tema de herencia, y tengo que enfrentar en las próximas semanas un juicio. Yo te doy la autoridad, te dice el Señor, y todo argumento, porque han mentido, han inventado cosas, papeles y documentos falsos, han metido papeles falsos. Pero Dios dice: yo te daré la victoria, por cuanto he visto tu corazón, por cuanto has ayunado y has buscado mi presencia. Yo te honraré, y delante de ti caerán los argumentos y las mentiras. En el nombre de Jesús, hecho está. Amén y amén.